Se ha demostrado que el Homo antecesor practicaba el canibalismo hace ya unos 800.000 años de antigüedad, siendo esta la referencia sobre canibalismo la más antigua de Europa. Los investigadores han descubierto esta práctica por restos encontrados de Homo antecesor, principalmente en la cima de los huesos, en la Sierra de Atapuerca, España. La mayoría de los huesos se hallaban en un magnífico estado de conservación. Sin embargo, aparecen fragmentados y con huellas de numerosos cortes y golpes, muy similares a los que presentan otros animales descuartizados por el ser humano para su dieta habitual. Posteriormente, se llegó a la conclusión de que estos homínidos eran caníbales, pero únicamente de forma práctica. Es decir, que lo hacían por necesidad y no por razones rituales, culturales o religiosas. Algunos estudios indican que Homo antecesor fue posiblemente un antecesor de Homo neanderthalensis. Este también practicaba el canibalismo. La cueva de Moulin-Guercy, un yacimiento paleontológico ubicado en Francia, fue ocupado por los neandertales aproximadamente hace 100.000 años. Se viene excavando desde 1991 en el lugar, donde se consiguieron abundantes restos de fauna, arqueológicos y de paleobotánica, incluidos los restos óseos de 6 individuos de la especie Homo neanderthalensis. En este sitio se encontraron evidencias de canibalismo por parte de los neandertales. Los huesos presentaron marcas de corte y están muy bien conservados. Recientes estudios aportan pistas para creer que los seres humanos actuales tienen genes neandertales. Este cruce pudo haber aportado el rasgo cultural o hábito del canibalismo en el Homo sapiens. Varios arqueólogos afirman que restos arqueológicos en Mesoamérica y Sudamérica contienen muestras de canibalismo. Asimismo, se discute la extensión del canibalismo ritual en algunas culturas africanas o polinésicas. Una de las sociedades que más desarrollaron esta práctica fue la de los guaraníes, quienes lo practicaban con fines religiosos, bajo la creencia de que era una forma de adquirir ciertas capacidades y aptitudes de la víctima. En Norteamérica, el análisis de los restos descubiertos en yacimientos arqueológicos habitados entre 1150 y el 1200 después de Cristo por los Anasazi confirmó la existencia de canibalismo en este pueblo. Algunos bioarqueólogos afirman haber encontrado hemoglobina humana en los vasos de cerámica de la cultura Anasazi, lo que sugiere que fueron cocinados con sangre humana. Más aún, en excrementos humanos quemados fosilizados, encontrados cerca del fuego en uno de los refugios abandonados, también se comprobó la existencia de hemoglobina humana. Según los relatos de los conquistadores españoles, la práctica del canibalismo era habitual entre los pueblos nativos aliados y adversarios de Hernán Cortés en actos religiosos y tras las escaramuzas, para lo cual incluso se solía llevar sal a las batallas para salar a los enemigos muertos, de forma que les durase más tiempo su carne y pudieran volver con ella a sus poblados y repartirla entre sus familiares. Entre la aristocracia azteca se practicaba habitualmente el canibalismo en actos religiosos. El canibalismo como forma habitual de sostén alimenticio no ha sido probado, y los casos de los que se suele hablar se basan en fuentes que podríamos calificar de parciales, es decir, de los conquistadores, enemigos, exploradores, etc. En la psicología, el canibalismo se describe como el resultado de impulsos agresivos orales no controlados, un acto antisocial originado por el deseo de dominación. Parece probada la existencia del canibalismo ritual como ofrenda a los dioses o como manera de obtener la fuerza y el valor del guerrero enemigo. El principio sencillo que sustentaba el canibalismo guaraní era que la persona acumula energía a lo largo de su existencia y que esa energía puede ser utilizada por otra persona para expandir la conciencia. El objetivo vital de los guaraníes era trascender los límites de la existencia diaria accediendo a lo que llamaban la tierra sin mal, un estado vital en donde una persona escapaba al daño e incluso a la muerte, como supresión del nivel físico de la existencia. En este contexto,
consumir la personalidad de una persona primero y su cuerpo físicamente después, daba al practicante un incremento de energía imposible de conseguir por otros medios. De allí que los guaraníes no comieran a cualquiera, sino solo a los mejores. El canibalismo era parte del camino de la perfección. El canibalismo es atribuido a muchas otras tribus y etnias: los nativos amazónicos, los caribes, los aztecas, los pigmeos y otros nativos de la cuenca del río Congo, las tribus Korowai y Foroe de Nueva Guinea. El 14 de febrero de 1779, el comandante de la expedición marina inglesa, James Cook, y algunos de sus hombres fueron asesinados y consumidos en Hawái por la población local, tras un intento fallido de secuestrar a su rey. Los restos fueron recuperados después y se les dio un funeral marino. En 1809, los 66 pasajeros y la tripulación del barco de Boy fueron asesinados y comidos por maoríes, como parte de una venganza por haber azotado con látigo a un maorí que había rehusado trabajar en el barco durante el viaje desde Australia. El hecho permanece como la mayor matanza en la historia de Nueva Zelanda. En casos aislados se ha acusado de caníbales a las poblaciones enemigas como medio de propaganda para despojarlas de toda civilización o humanidad. De esta forma, la conquista, represión o cualquier tipo de trato inhumano y vejatorio podían ser fácilmente justificados moral y legalmente. Otro ejemplo clásico de esta tendencia sería la acusación de canibalismo hacia los cristianos en época romana, que facilitó su criminalización y posterior represión. En el antiguo Egipto, a fines del tercer milenio a.C., el hambre llevó a la gente a la insurrección y al canibalismo, única ocasión conocida en Egipto, debido a una sequía muy larga, al parecer un evento global llamado Super Niño. Esta época está registrada en la historia egipcia como los años de los chacales. Este suceso llevó al fin del Imperio Antiguo y al inicio del primer periodo intermedio de Egipto. En la Biblia está escrito que los antiguos israelitas, en caso de desobediencia a Dios, serían castigados con grandes calamidades, incluyendo el comer carne de sus propios hijos. Lo podemos ver en Levítico. Durante el sitio de Samaria por parte de los sirios, se relata el caso de una mujer que junto a otra se comieron al hijo de la primera. Esto está en el segundo libro de los Reyes. Durante el sitio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el historiador Fabio Josefo relata un caso de canibalismo perpetrado por una mujer de nombre María contra su propio hijo ante la hambruna que asolaba la ciudad rodeada por el ejército romano. Históricamente están atestiguados con mayor o menor grado de verosimilitud casos de canibalismo durante el sitio de Ma'arat an-Numan, en ocasión de la Primera Cruzada, hacia finales del año 1098. También vemos casos de canibalismo en el asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial y la época del colonialismo, sobre todo como consecuencia de los frecuentes naufragios. Más allá de circunstancias históricas de este tipo, se conocen casos de canibalismo vinculados a hechos dramáticos concretos, como fue el caso de los supervivientes del accidente aéreo producido en los Andes en 1972, que hubieron de alimentarse de sus compañeros muertos para sobrevivir. Quienes dicen haber probado la carne humana afirman que ésta tiene un sabor similar a la de cerdo. Por último, el canibalismo también lo podemos encontrar en la mitología. En la mitología griega, el titán Cronos se le profetizó que uno de sus hijos lo destronaría, por lo que cada vez que nacían sus hijos los devoraba. Su esposa Rea, harta del proceder de Cronos, cuando iba a nacer su sexto hijo, dio a luz en secreto, y una vez nacido Zeus, a su marido le dio una piedra en lugar del hijo. Una vez crecido Zeus, obligó a su padre a vomitar a sus hermanos, que eran Hera, Deméter, Hestia, Hades y Poseidón. Y eso es todo por hoy en Historia Infinita. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones.
Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.